Fíjese qué interesante, y esto es interesante por demás, que si yo le pusiera a ustedes ahora mismo el cuadro de un hombre levantando un cuchillo con un niño sobre una piedra y un ángel hablándole, ustedes dirían inmediatamente que, ¿verdad? Que Abraham. Y si yo le presentara a ustedes un cuadro de un pesebre con un bebé, a ninguno de ustedes se le va a ocurrir pensar que ese es el nieto mío, ¿verdad? Todos van a decir que ese es el cuadro de Jesús, del nacimiento de Jesús. Fíjense que la iglesia entendió entonces que a través de los elementos gráficos podía enseñarle al pueblo, porque el pueblo no sabía leer. Por lo tanto, los edificios, los pocos edificios que la iglesia tenía, empezaron a convertirse en los libros gigantes. Fíjese, hasta este momento, con toda honradez, fuera de todo sentido de fanatismo, hasta este momento yo creo que la iglesia pensó bien, porque ¿cómo le iba a enseñar? Pues mire, si la iglesia evangélica enseña a los párvulos y a los principiantes a base de ¿qué? A base de figuras de laminillas. O sea, hasta ese momento las cosas están bien. El problema es que eventualmente va a venir otra etapa, otra era. Y desde luego, como resultado de lo que hay, entonces se trastoca, se pervierte lo que en principio era bueno. Pero esto no sucede solamente en la Iglesia Católica. Esto sucede muchas veces en cualquier grupo cristiano, donde hay cosas que empiezan bien, pero en el proceso se van deformando, se van deteriorando. Yo estaba hablando con una persona en estos días y me decía, mire, pero fíjese que lo que nosotros hacemos es orar y dedicarnos al ayuno y a la oración, pastor, y nos vamos a los montes y nos encerramos por allá en los montes. Lo que sí es que pues a veces no venimos al culto porque estamos allá en el monte. Y digo, bueno, el problema es que ustedes están glorificando al monte y obviamente están perdiendo de perspectiva la responsabilidad como miembros para participar dentro de la iglesia. Esa es una cosa que es buena, porque qué de malo tiene que unos cristianos se reúnan y si quieren escoger un monte para irse a orar, pues eso no es nada malo. Pero desde luego empiezan a pervertir un concepto que puede ser bueno y a la larga lo convierten en un mal hábito. La iglesia empieza a utilizar, como ya hemos dicho, el edificio. El edificio se va a convertir en el libro abierto. Pues por un lado aparece la figura de ese señor con un cuchillo en la mano, el niño acostado sobre una piedra, y le está recordando al pueblo que esa es la historia de ¿quién? De Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac. Por el otro lado están presentando a unos leones y un hombre en el medio de los leones, lo más tranquilo, y le están recordando ¿quién? A Daniel. O sea, ustedes hubieran entendido todos esos símbolos también allí, Entonces, así sucesivamente. Por el otro lado, la iglesia también está presentando una serie de cuadros, de figuras y de arte dentro de sus templos donde se condenan los vicios y donde se exaltan las virtudes. Es decir, se presenta, digamos, como por ejemplo, el cuadro de una mujer cargando a un niño por un río. Pues obviamente se está destacando un elemento de una virtud, o de un joven sosteniendo la mano de un anciano. Pues eso la iglesia empieza a explotarlo. También empieza a enseñar con respecto a los vicios, con respecto a la inmoralidad y a la maldad, y empiezan a crear una serie de cuadros donde con ellos empiezan a decirle esto no se debe hacer, esto no se debe realizar. Por el otro lado empiezan también a presentarse aquellos famosos cuadros de las experiencias y de los testimonios píos de la iglesia.
como por ejemplo la paloma que desciende cuando Jesús está en el río del Jordán bautizándose, o como por ejemplo aquellos testimonios de aquellas leyendas que se hacían de los mártires, que en el momento en que iban a morir, pues aparecían unas escenas angelicales para dar alguna protección. Pues todo eso empieza a proyectarse a través del arte. Y todo lo que la iglesia entiende es bueno, pues desde luego se está desarrollando el arte en Europa, es herencia de los musulmanes. Pues eso se va a utilizar ¿para qué? Para que sirva para presentar la causa de la fe. A nosotros probablemente todo ese acervo de imágenes nos puede resultar extraño, ¿verdad? Pero todo eso tiene símbolos y todo eso tiene unas representaciones históricas. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede ver un montón de leones y la figura de un hombre tranquilo en medio de ellos y no le representa nada, o lo interpreta de acuerdo a la apreciación que da al cuadro, ¿verdad? O tal vez se puede escandalizar, pero para aquel que conoce y sabe, mire, el mejor ejemplo que yo puedo dar de esto es el siguiente. Yo tengo en mi casa, a mí me encantan los cuadros, me faltan paredes, porque a mí me fascinan los cuadros, y Chavo va a comprarlo, desde luego. Pero yo tengo en mi casa el cuadro de una mujer negra enseñando un busto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A mi casa va un pastor amigo, y cuando ve ese cuadro se escandalizó. Medio chico, Moisés, pero ¿cómo es posible? Pero y ven acá y tú invitas gente de tu iglesia aquí a tu casa. Y digo, sí, claro que sí. ¿Y qué tú haces con ese cuadro? Pues ese cuadro está ahí, yo no lo muevo de ahí. Me dice, chico, pero eso es escandaloso. Y la cuestión es que el hombre se escandaliza con el cuadro. Le digo, si me permites 3 minutos para yo contarte la historia del cuadro y el significado del cuadro, tu mentalidad va a cambiar de inmediato. Me dice, ¿de qué se trata? Le digo, mira, ese cuadro representa precisamente a una joven esclava que está en un mercado, que la están vendiendo, y la razón por la que está enseñando el busto es porque quienes la están vendiendo porque es una esclava lechera, es decir, puede amamantar a un niño blanco. Mira la cara de tristeza que tiene, el semblante de desesperación, ese sentido de soledad que el pintor proyecta en ella. Esa mujer fue arrebatada de su tribu, fue traída del África, fue traída a Europa, y ahí la tiene, vendida simplemente como un objeto. Se queda así mirando y me dice, oye, ¿tú no me puedes regalar ese cuadro? Para que la mamá te lo siga. Fíjate como inmediatamente cambia. A veces nuestros prejuicios, ¿verdad? Pues son el resultado de esa ignorancia. Ahí en San Juan, en Santurce, hay un restaurante donde hay un Buda grandísimo, una cosa descomunal. Y un día yo estaba con un amigo mío, pastor, y desde luego, pues, el hambre imperaba. Y era, o sea, ese tipo de hambre que usted quiere comer y punto. Entonces, le digo, mira, chicos, vamos a buscar algo ahí donde comer, porque la verdad que yo tengo mucha hambre. Y desde luego, pues, lo primero que yo me encuentro es con el restaurante ese hindú. Y entré. Y cuando yo entro, que él mira aquel Buda, que aquello es una cosa descomunal, me dice, no, el Señor reprenda al diablo, aquí yo no me meto. Le digo, espérate, chico, pero tú vas a comer con el Buda o vas a comer conmigo. O sea, ¿cuál es el problema? Me dice, no, ¿cómo yo voy a entrar a eso? Ay, que esa comida está dedicada a ese Buda y eso es un demonio lo que hay. Le digo, mira, chico, la Biblia dice con perfecta claridad que tú te sientes, des gracias a Dios por los alimentos, y después que tú des gracias a Dios por los alimentos, los ingieras en acto de gratitud y ya se acabó. Me dice, no, mira, si tú quieres come tú, yo me siento, pero
Y bueno, pues yo voy a comer. Y yo me senté a comer. Y desde luego,